Como decía, vamos a comenzar el día de hoy la unidad relacionada con la lógica. Algo habrán escuchado a estas alturas acerca de la lógica y entonces pues nuestro interés es por lo menos darle una visión así muy amplia, muy general a la lógica. Y tenemos que comenzar por preguntarnos la lógica, ¿qué es? Bueno, comencemos por decir que la lógica es una de las varias ramas o disciplinas en las que se divide la filosofía. Hasta este momento, nosotros hemos considerado en este curso algo de metafísica y algo de ontología. Luego pasamos a considerar lo relacionado con la ética y el último tema que terminamos la clase anterior fue la epistemología o teoría del conocimiento. Y entonces nos corresponde a partir del día de hoy abordar esa disciplina que es parte también de la filosofía que recibe el nombre de lógica. Ahora, la palabra lógica viene de logos que significa, por una parte, razón y por otra parte, significa discurso. Y las dos expresiones están estrechamente relacionadas porque definitivamente un discurso es elaborado gracias a la capacidad racional que los seres humanos tenemos. Y una de las funciones de la razón es precisamente la elaboración de discursos. Entonces, eso es en cuanto al significado propiamente de la palabra lógica. Ahora, hay quienes definen la lógica y probablemente ustedes pueden encontrar esta definición en cualquier diccionario común y corriente. Digo, la definen como la disciplina que se encarga del pensamiento. Pero la verdad es que la lógica no es el estudio del pensamiento, ni del pensamiento como actividad, ni del pensamiento como un producto o el objeto, digamos, del pensar. Eh, porque si no, la lógica tendría que ocuparse de un montón de cuestiones, porque de pensar, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo, de pensar pensamos en un montón de cosas, pues, ¿verdad? Si podemos pensar, por ejemplo, en mandarle un mensaje a alguien, ¿verdad? O podemos pensar en el préstamo que estamos haciendo con el banco o la deuda que tenemos con alguien, ¿verdad? O podemos pensar, qué sé yo, en cambiar nuestro celular porque ya está dando problemas. En fin, podemos pensar en aparatos, digamos, que tenemos en la casa, en la parranda del próximo fin de semana, en fin, es decir, de pensar, pensamos Aló, de cosas, pues, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, entonces decía que no es realmente la lógica el estudio del pensamiento, porque de pensar, insisto, podemos pensar en un montón de cosas, pues, ¿verdad? Eh, Ciertamente, la lógica se ocupa de un tipo muy particular de pensamientos, ¿verdad? No de toda clase de pensamientos. Eh, no tiene, digamos, nada que ver con expresar la rabia o expresar tristeza o alegría o dar, qué sé yo, órdenes y mandatos, en fin, ¿verdad? Es decir, no, es decir, hay un tipo particular de pensamiento del cual la lógica se va a ocupar. Y ya vamos a ver dentro de algún momento cuál es esa clase de pensamientos
acerca del cual la lógica realmente está interesada y con el que tiene una relación bastante estrecha. Entonces, vamos a dejar a un lado la idea de que la lógica se ocupa del pensamiento. No, 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 dejémoslo a un lado. Ahora, tampoco a la lógica le interesa los procesos internos que se dan dentro de nuestra mente, dentro de nosotros mismos, al pensar. Si hay muchos procesos que se desencadenan dentro de nosotros a nivel del cerebro, a nivel a veces de las emociones, del sentimiento, en fin, hay tanto que ocurre dentro de nosotros al ponernos a pensar, pero no es eso tampoco lo que le interesa a la lógica. Más bien si hablamos de los procesos internos que se dan en nosotros al ponernos a pensar, bueno, de ellos se va a ocupar otra disciplina que es precisamente la psicología, que tiene que ver con toda esa actividad que en nuestro mundo subjetivo, interno, personal y mental ocurre. Entonces, la lógica no tiene nada que ver con la psicología, pero también tenemos que dejar entonces en claro que lo que la lógica realmente hace es encargarse, encargarse de hacer diferencias entre lo que se denomina razonamiento correcto del razonamiento incorrecto. Entonces, ya con esto, lo que estamos diciendo es que la lógica se ocupa de un tipo muy especial de pensamientos, que son precisamente los razonamientos. ¿Mm? Los razonamientos. Entonces, hay formas correctas, digamos, de razonamiento y hay formas incorrectas de razonamiento. Y la lógica precisamente nos va a ayudar a identificar cuándo estamos frente a un razonamiento correcto y cuándo estamos ante un razonamiento incorrecto. Ya se trate de un razonamiento hablado, ¿sí? Así como lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Regularmente los discursos contienen muchos razonamientos. Estamos atentos, digamos, a oírlos, a escucharlos, y entonces la lógica nos va a servir para diferenciar el razonamiento correcto del incorrecto, insisto, ya sea un razonamiento hablado o un razonamiento escrito, ¿verdad? Como los que encontramos regularmente en los textos que tenemos que leer y que tenemos que trabajar a lo largo de los estudios en la universidad, ¿verdad? Ahora, siendo los razonamientos un tipo especial de pensamiento, hay que decir que otro nombre que se les da a los razonamientos es el nombre de argumentos, ¿verdad? De argumentos. Entonces, nuestra razón genera argumentos, genera razonamientos. Ahora, estos argumentos o razonamientos tienen una forma, tienen una estructura muy, muy, muy particular. Y sin hacernos bolas, como decimos común y corrientemente, la estructura de los argumentos o de los razonamientos consiste en derivar o sacar conclusiones a partir de premisas, ¿verdad? Ejemplo, cuando yo digo todos los hombres son mortales, Juan es hombre,
Por lo tanto, Juan es mortal. Lo que yo estoy haciendo ahí es presentar un razonamiento, presentar un argumento cuya estructura consiste en que las primeras dos oraciones, todos los hombres son mortales y Juan es hombre, constituyen las premisas. Y la última, por lo tanto, Juan es mortal, es la conclusión que se supone que he derivado, extraído o, qué sé yo, bueno, sacado, como se dice común y corrientemente, de las dos anteriores que constituyen las premisas. Esa es la estructura, digamos, fundamental de los razonamientos y de los argumentos. Por ello, yo consideraría que... Disculpe, Sí, a ver. ¿qué es una premisa? Una premisa es un juicio. Vamos a ir poco a poco. Ahorita solo estoy mencionando estas palabras sin detenerme mucho, digamos, en cada una de ellas, porque tendremos que aterrizar finalmente en aclarar qué es una premisa, qué es conclusión, en fin, etcétera. ¿Verdad? Entonces, por el momento, digamos que una premisa es un juicio, pues. Es un juicio que sirve de fundamento a una conclusión, ¿verdad? Si usted dice, por ejemplo, mi hermano perdió el examen porque no estudió, pues la conclusión, mi hermano perdió el examen, se fundamenta en mi hermano no estudió. Por lo que mi hermano no estudió es una premisa. Es la premisa de la cual se deriva y se desprende la conclusión, que en este caso sería mi hermano perdió el examen. ¿Sí? Entonces, una premisa es un juicio que le da base y le da fundamento a una conclusión. Pero vamos poquito a poco. Bueno, entonces, lo que acabamos de decir es que los razonamientos o argumentos tienen realmente una estructura. Y esa estructura tiene que ver con que hay algunos juicios que sirven de base, que sirven de fundamento, mientras que hay otro que se deriva, que se extrae a partir de los juicios que estamos empleando como premisas. A mí me parece que este asunto de la lógica está estrechamente relacionado con su profesión futura. Porque lo que un abogado tiene que hacer frente a un tribunal o ante un juez es precisamente argumentar o presentar razonamientos. Si se trata de defender, digamos, a un cliente, si se trata de fundamentar, digamos, el derecho a la propiedad, porque se la han robado a alguien y usted como abogado está interesado realmente en demostrar que ese derecho a la propiedad pues tiene ciertas bases y ciertos fundamentos. Lo que usted va a hacer, insisto, es presentar argumentos, presentar razonamientos, por lo que es importante que uno sepa cuándo se está presentando argumentos correctos y cuándo se está recurriendo a argumentos que no son incorrectos, que no son aceptables. Entonces, la filosofía definitivamente tiene muchísimo que ver con el derecho, tiene mucho que ver con el ejercicio de la profesión futura, digamos, de ustedes. Entonces, caminando un poco más en estos contenidos, digamos que las las oraciones de que está compuesto un razonamiento o un argumento, bueno, son juicios, ¿verdad? Son juicios. Recordemos que todo juicio pues tiene un sujeto y tiene un predicado que están unidos a través de un verbo, que regularmente es el verbo ser o estar. Constantemente estamos emitiendo juicios, ¿verdad? Hoy es jueves, la luz está encendida, mi hermano está enfermo, la pandemia está desatada, ¿verdad? Hay, qué sé yo, 3 millones de guatemaltecos que están vacunados. Es decir, constantemente estamos emitiendo juicios.
E insisto, un juicio no es más que un sujeto y un predicado que están unidos, relacionados a través de un verbo que regularmente es el verbo ser o estar. Y entonces los argumentos o los razonamientos son juicios, una serie de juicios que están relacionados, de tal manera que unos juicios son premisas y otro juicio viene a constituir la conclusión. Vuelvo de nuevo al ejemplo. Todos los hombres son mortales. Juan es hombre, ¿sí? Ahí tengo mis premisas. De ahí saco la conclusión. Por lo tanto, Juan es mortal. Entonces, hay una relación muy particular que los juicios que constituyen un argumento o un razonamiento tienen. Entonces, en ese sentido, unos juicios son fundados, que son las conclusiones, y otros juicios son los fundantes, que constituyen las premisas, la base o el fundamento que me sirve a mí para validar, digamos, la conclusión, ¿verdad? Esa es la idea realmente fundamental, de modo que, Doctor, disculpe, sí, según Aristóteles la lógica es silogismo, ¿verdad? perdón, Según Aristóteles la lógica es silogismo. silogismo, sí, así es, así es. Deducción, apodexis o suylogismo. Sí, vamos a ocuparnos de los silogismos cuando llegue realmente su momento, ¿verdad? Pero no sé, creo que agregó algo más. Sí, deducción, apodexis o suylogismos, ¿verdad? Sí, Según Aristóteles, ¿verdad? sí, estoy deduciendo yo o extrayendo yo una conclusión a partir de los juicios que me sirven de base, de fundamento, o sea, las premisas, ¿verdad? Sí, aquí estamos definitivamente ante un proceso eminentemente deductivo, ¿verdad? Porque deduzco o extraigo o baso la conclusión en los juicios anteriores que justifican la conclusión, ¿verdad? Que fundan la conclusión. Entonces, en ese sentido, la estructura de un razonamiento es tal que un juicio se deriva de otros, un juicio descansa en otros o un juicio se basa en otros. Y ahí es donde tendremos que meternos nosotros para ver cómo es realmente esa relación, ¿verdad? Porque se supone que las premisas deben ser base y deben ser fundamento y justificación de la conclusión. Cuando eso es así, estamos ante un razonamiento correcto, ante un razonamiento aceptable, ante un razonamiento perfectamente válido, ¿verdad? Pero cuando eso no ocurre, entonces estamos ante un razonamiento que se puede rechazar, que se puede definitivamente demostrar que es un razonamiento totalmente incorrecto, ¿verdad? Por ello, la lógica realmente es definitivamente muy útil para descubrir esas trampas, esas trampas que a veces encierran los razonamientos y que parece que son correctos, pero en el fondo definitivamente no lo son. Entonces, la lógica tiene como objeto los razonamientos, los argumentos como producto de la razón humana. Y como producto están escritos en alguna parte o son comunicados a través del habla. Los oímos cuando nos los están comunicando, digamos, en un discurso, en una charla, o también son leídos. Pueden ser leídos. Entonces yo puedo escribir mis razonamientos, yo puedo expresar en forma hablada mis razonamientos y puedo también leerlos y leer los razonamientos o los argumentos de los demás. Y entonces debe quedar perfectamente claro que lo que interesa es
el razonamiento o el argumento como producto. No importa quién lo dijo, ¿verdad? Ni dónde lo dijo. ¿Verdad? No interesa eso, ¿verdad? Lo que interesa es el producto como tal, ¿verdad? Porque realmente quien lo dijo no tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver con que el razonamiento sea correcto o sea incorrecto, ¿verdad? Es decir, el fulano podrá ser una eminencia en cualquier área, digamos, o puede ser pues alguien con enorme ignorancia, pero no es eso realmente lo que interesa, sino el producto tal como lo tenemos escrito, tal como se ha pronunciado o tal como se puede leer, ¿verdad? De tal manera que aquí no hay realmente para dónde, ¿no? Entonces, la lógica lo que hace es proveernos de principios y de técnicas incluso para diferenciar los razonamientos correctos de aquellos que no lo son, ¿verdad? Entonces, de eso se trata realmente la lógica, ¿verdad? No sé si ustedes van a llevar un curso de lógica ya en el futuro de su carrera, pero lo que sí sé es que deben llevar un curso de lógica jurídica, ¿verdad? Donde lo que ustedes van a encontrar en el curso de lógica jurídica no es otra cosa que estos principios que estamos examinando ahora muy rápidamente, aplicados precisamente al ámbito del derecho, ¿verdad? De tal manera, pues, que estamos aquí ante una disciplina que va a resultar realmente fundamental para el ejercicio de su profesión en el futuro inmediato. Ahora, hay que decir una cosa, ¿verdad? Así como estudiar biología y fisiología no hace más veloz a un corredor, ¿eh? No lo hace más veloz. Pues el estudiar la lógica, pues tampoco nos hace lógicos, para decirlo en una sola palabra. Nosotros los seres humanos ya tenemos una cierta lógica natural, ¿verdad? Una cierta lógica natural, ¿verdad? De tal modo que nos damos cuenta perfectamente cuando hemos metido la pata, como se dice común y corrientemente, ¿verdad? Por ejemplo, uno no puede decir, pues Juan en este momento está en la clase y Juan no está en este momento en la clase. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Juan está o no está? Sí, porque no puedo yo sostener dos juicios, digamos, que son totalmente contradictorios. Entonces debo desechar uno. O Juan está o Juan no está, pero no puede estar y no estar al mismo tiempo, ¿verdad? Igual no puedo decir esto que tengo frente a mí es una computadora y es una bicicleta. No, hombre. Es decir, o es X o es Y, o es una computadora o es una bicicleta, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, este es uno de los principios fundamentales del razonamiento lógico. Se llama el principio de no contradicción, ¿verdad? Es decir, uno no debe caer en contradicciones a la hora de argumentar, a la hora de razonar, ¿verdad? Porque entonces su discurso se va a venir al suelo, ¿verdad? Sí, yo supongo que algunas personas son condenadas porque el abogado que llegó a defenderlos, pues no supo realmente presentar argumentos, digamos, sólidos, válidos, correctos, para que se le declarara absuelto, digamos, al cliente. Es decir, la cuestión argumentativa aquí es realmente crucial, digamos, es realmente fundamental. Y no solo ni únicamente, digamos, en el ejercicio del derecho o en los tribunales ante los jueces, sino en términos generales, académicamente hablando, ¿verdad? Pues es importante el razonamiento correcto,
cualquier trabajo de investigación, ya sea de un curso, ya sea una tesis, se puede venir al suelo si se encuentran fallos de carácter lógico, ¿verdad? Entonces, uno de los principios fundamentales, insisto, del razonamiento lógico es el principio de no contradicción, ¿verdad? Y el principio de identidad también, ¿verdad? El principio de identidad lo que señala simple y sencillamente es que una cosa es lo que es y punto, ¿verdad? Si una bicicleta es una bicicleta, una computadora es una computadora, un libro es un libro y, y no hay más, no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, empezando con el principio de identidad, siguiendo con el principio de no contradicción, estamos aquí ante los elementos fundamentales del razonamiento lógico. Y podríamos agregar el tercero, que es el principio que se llama precisamente del tercero excluido. El principio del tercero excluido lo que nos indica es que entre A y no hay una tercera posibilidad. Es decir, o esto es una computadora o no es una computadora, pero de esas dos no hay una tercera posibilidad. ¿Qué más puede ser esto que tengo enfrente? O es una compu o no es una compu, pero no hay realmente una tercera posibilidad, ¿verdad? Igual lo relacionado con las afirmaciones y negaciones que hacemos, ¿verdad? O la afirmación la luz está encendida, ¿es verdadera o es falsa? Pero no hay una tercera posibilidad ahí, ¿verdad? Si es verdadera, entonces no es falsa. Y si es falsa, entonces no es verdadera. Pero entre esas dos posibilidades no hay ninguna tercera. Entonces, el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido son los fundamentos y las bases de todo razonamiento lógico. Ahora, como dije, tenemos una cierta lógica natural, ¿verdad? Una cierta lógica natural. Y entonces, ¿de qué sirve estudiar lógica? Sería la pregunta aquí. Bueno, lo que hace realmente el estudio de la lógica al proveernos principios e incluso técnicas para detectar cuando estamos razonando incorrectamente o cuando estamos ante un razonamiento incorrecto, bueno, lo que la lógica hace es darnos más sensibilidad, es decir, una mayor agudeza para detectar los errores en los argumentos, para detectar cuándo un razonamiento es correcto y cuándo no lo es, ¿verdad? Tanto en nosotros como en los discursos que provienen de los demás. Entonces, sí, la lógica sirve, es útil porque como que nos da una mayor capacidad, ¿verdad? Aparte de la lógica natural que todos tenemos, nos da una mayor capacidad, una mayor sensibilidad para poder detectar, digamos, dónde realmente está la iguana escondida, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahora bien, entremos en algunos términos básicos como los que se mencionaba al principio, al término premisa, en fin, etcétera, ¿no? Y entonces, esos términos básicos de la lógica comienzan por dejar en claro qué es una proposición o qué es un juicio. Bueno, una proposición o juicio, como todos los hombres son mortales, o Juan es hombre, o Juan es mortal. Bueno, en lógica se dice que una proposición es el significado de una oración declarativa. Sí, la proposición o el juicio
es el significado de una oración declarativa. Porque precisamente en declaraciones de carácter declarativo, o perdón, en oraciones de carácter declarativo, es que se expresan las proposiciones o los juicios, ¿verdad? Si las proposiciones no son preguntas, no son interrogaciones, no, son siempre oraciones declarativas en las que está contenida la proposición o el juicio. Ahora, aquí estamos haciendo una diferencia, si se dan cuenta, entre el lenguaje y la proposición, ¿verdad? Porque una proposición, decía, el significado se puede expresar a veces de varias maneras. Y hay oraciones declarativas que son diferentes y que tienen el mismo significado. ¿O acaso no significa lo mismo decir Juan escribe la carta o la carta es escrita por Juan? ¿Es lo mismo? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero las oraciones son distintas. Entonces, la proposición o el juicio es realmente el significado de una oración declarativa. Y ahí está. Puede haber oraciones diferentes, pero que expresan la misma proposición o el mismo juicio, o dicho de otro modo, que tienen perfectamente el mismo significado. Y por otro lado, también hay que tener, digamos, en consideración, para seguir con la diferencia entre el lenguaje y el significado lógico, hay que tener en cuenta también que las oraciones se pueden expresar de diversa manera en los diversos idiomas, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de que están escritas de una manera diferente y se pronuncian de manera diferente, se leen de manera diferente porque son oraciones en idiomas diferentes, tienen el mismo significado, ¿verdad? Si el caballo es negro, se puede decir en inglés, en alemán, en francés, y aun cuando la oración es diferente por los diferentes lenguajes, el significado es, no obstante, uno solo. Entonces, la proposición o juicio es el significado de una oración declarativa, independientemente, insisto, de que sea la oración elaborada de este modo o de este otro, o de que sea una oración expresada en este idioma o en cualquier otra lengua. Es decir, lo que quiero dejar en claro es que hay una diferencia importante entre el lenguaje y el significado lógico, que es con lo cual definitivamente estamos trabajando en la lógica. Ahora, las proposiciones tienen también la característica de proveernos información, ¿verdad? Por ello, insisto, se expresan en oraciones declarativas, no en otra clase de oraciones, ¿verdad? Si yo le pregunto qué hora es, yo no estoy expresando ningún tipo de información ahí, ¿verdad? Lo que yo estoy requiriendo es una respuesta, ¿verdad? O si yo le digo a alguien, tráigame una taza de café, si yo no le estoy informando de nada, si lo que estoy haciendo es emitir una orden y lo que quiero es que la ejecute, es decir, que la cumple, pues, ¿verdad? Entonces, las proposiciones, al proveernos información sobre el mundo, sobre los hechos, tienen obligadamente que ser verdaderas o falsas, ¿sí? Todos los hombres son mortales. ¿Falso o verdadero? Bueno, verdadero. Nos está proveyendo una información sobre el mundo, ¿verdad? Algunos seres humanos son policías. ¿Verdadero o falso? Bueno, es verdadero, ¿verdad? Algunos seres humanos no fuman. ¿Verdadero o falso? Pues verdadero. Es decir, las proposiciones entonces
Son el significado de una oración declarativa, siempre se expresan en oraciones declarativas y nos proveen información sobre los hechos, sobre el mundo, y por lo tanto les corresponde la calificación de verdaderas o de falsas, ¿verdad? Las preguntas no tienen nada que ver con lo verdadero ni con lo falso, ¿verdad? Es decir, las preguntas simple y sencillamente esperan una respuesta. Lo mismo las órdenes, ¿verdad? Las órdenes no son verdaderas ni falsas tampoco, ¿verdad? Simple y sencillamente son aceptables o no lo son, ¿verdad? Sí, se pueden cumplir o no se pueden cumplir, pero no tienen nada que ver con lo falso ni con lo verdadero, que es precisamente lo que atañe exclusivamente a las proposiciones o a los juicios que integran precisamente los razonamientos o los argumentos. Bueno, siguiendo con los términos básicos, decimos que una proposición es verdadera si refleja la realidad, ¿verdad? Y es falsa precisamente si no lo hace, ¿verdad? Si recuerdan la unidad anterior de teoría del conocimiento, recordarán que esta es una actitud propia del realismo, ¿verdad? Es decir, el realismo considera que la verdad tiene que ver con la adecuación de lo que pensamos con la realidad, ¿verdad? Cuando hay una adecuación, cuando lo que pensamos corresponde a la realidad, entonces estamos ante algo verdadero. Y en caso contrario, pues será completamente falso. Ahora, en un razonamiento, como ya lo dijimos, y quiero insistir en esto porque es muy importante, en un razonamiento obtenemos siempre una proposición o enunciado a partir de otro o a partir de otros enunciados o proposiciones, ¿verdad? Y entonces, este asunto de cuando estamos ante una proposición o cuando estamos ante una conclusión es un asunto que también es necesario considerar de una manera detenida y no lo vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Porque en el habla común y corriente, pues no expresamos los razonamientos como yo los he expresado aquí, ¿verdad? Nadie dice todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por lo tanto Juan es mortal. No, en el habla común y corriente no procedemos de esa manera. Aquí lo estamos haciendo ya de una manera estructurada y técnica, ¿verdad? Pero en el habla común y corriente a veces ponemos primero la conclusión y después vienen las premisas, ¿verdad? O ponemos primero una premisa, luego metemos la conclusión y después mencionamos la otra premisa, ¿verdad? O incluso a veces nos saltamos alguna de las premisas, entonces solo hacemos referencia a una y luego la conclusión, porque se supone que la persona con quien estamos hablando, discutiendo, pues va a sustituir, digamos, la premisa que nosotros mismos no hemos pronunciado, digamos, en ese momento. Es decir, que el asunto no es tan sencillo, para decirlo así, pero luego que uno aprende estos trucos, la cosa realmente se le va a volver un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces, volveremos sobre este asunto, ¿verdad? De en qué momento estamos ante una conclusión, en qué momento estamos ante una premisa. Hay términos que nos indican realmente, ¿verdad? Tampoco es de andar adivinando a ver si le doy, no. Hay cierta terminología, ¿verdad? Entonces, solo para poner un ejemplo y no dejar esto tan en el aire. Al decir, porque mi hermano
estuvo enfermo, entonces perdió el examen. La palabra porque me indica que estoy ante una premisa, porque estoy dando una razón, estoy dando un fundamento. Y la palabra, digamos, en conclusión o por lo tanto, o luego, me indica que lo que sigue es precisamente la conclusión, ¿verdad? Entonces, lo puedo cambiar, puedo decir, mi hermano perdió el examen porque mi hermano estuvo enfermo. Entonces, aquí lo que yo he hecho es poner primero la conclusión, ¿verdad? Aunque no he mencionado la palabra luego ni por tanto. Sin embargo, al decir mi hermano perdió el examen porque mi hermano estuvo enfermo, me indica que lo que sigue después de porque es la premisa. Entonces, se trata de detectar, digamos, estas expresiones, estos términos, para saber cuándo nos encontramos frente a una conclusión o frente a una premisa. Entonces, las proposiciones, que son la base, que son la justificación de otras, precisamente son las denominadas premisas. Y la conclusión es la proposición basada en las premisas. Aquí tenemos entonces la estructura y con esto voy a ir terminando el día de hoy. Las premisas y luego la conclusión. Esta es la estructura en la cual nosotros debemos de colocar los razonamientos cuando estamos estudiando la lógica, ¿verdad? Entonces, regularmente se nos da un párrafo y entonces se nos pide que identifiquemos las premisas, las pongamos ahí en primer lugar e identifiquemos la conclusión y la pongamos ahí abajo. Es decir, son ejercicios gracias a los cuales pues uno va entrenándose, como quien dice, en la estructura propia de los razonamientos ya colocados de una manera técnica, para decirlo de una manera.